Muy buenos días, amigos. Hemos visto a lo largo de los días pasados en que hemos dado seguimiento al libro de Gálatas, cómo Pablo ha sido muy incisivo en el tema de hacer un buen uso de esa libertad que el Señor Jesucristo nos regaló a través del sacrificio que hizo en la cruz para que nosotros fuéramos libres del dominio del pecado y fuéramos redimidos y seamos convertidos a través de esto en hijos de Dios. En este capítulo que vamos a ver ahorita, que es la segunda parte del capítulo 5, nos da algunos parámetros, algunos tips interesantes para que nosotros podamos saber si estamos haciendo buen uso o no de la libertad, y también de las herramientas que nos provee el mismo Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, para que podamos realmente entender cómo ser libres y realmente serlo. Acompáñenme a leer. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Entre los Gálatas seguramente se habían suscitado envidias, chismorreos y todo ese tipo de cosas que sucede cuando no estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en la carne. Esto sucede incluso hoy en día en cualquier iglesia que usted vaya, se va a encontrar con estas actitudes, porque muchas veces no hemos comprendido o no hemos madurado en la palabra de Dios. Y hay incluso casos muy tristes, mucho más lamentables. Yo me he encontrado cristianos que me dicen: es que a mí ya Dios me perdonó, ya yo puedo hacer lo que quiera porque Dios ya perdonó mis pecados y yo ya morí al pecado, entonces yo puedo pecar. No es una carta libre para pecar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo muy claramente: no puedes hacer lo que quieras. Y enumera las obras de la carne. Cuando nosotros seguimos en estas obras de la carne, entre ellas el comportamiento sexual inadecuado, las orgías, el alcoholismo, entre otras cosas, las envidias, por supuesto, la ira, entre otras cosas que nos enlista aquí Pablo, quiere decir que no hemos comprendido o no hemos diferenciado entre la libertad y el libertinaje, y por eso él nos menciona que hay que vivir conforme al Espíritu. Nosotros creemos que cuando nosotros llegamos arrepentidos a los pies de Jesucristo, y nuestro arrepentimiento debe ser genuino,
Y también el Señor, al perdonarnos, pues nos adopta como parte de su pueblo y nos provee de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu pues va generando en nosotros sus frutos, que son también los 9 que ya enumeró, entre ellos pues el autodominio que nos puede ayudar pues a no cometer todo lo demás. Es que muchos malentendemos y pensamos que Dios ya nos liberó y que nos liberó de responsabilidades y que vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Y no es así, amigos, no es de esta manera. Si ustedes en algún lugar les dicen eso, aléjense y vayan, busquen una iglesia donde les prediquen realmente el Evangelio del Señor Jesucristo, para que pues estén en un lugar donde se imparte la sana doctrina. Y bueno, estos frutos del Espíritu a nosotros nos indican que estamos madurando en el conocimiento de la palabra y en la fe en el Señor Jesucristo. Ahorita, por ejemplo, que aquí en Acapulco, donde vivimos, hay obras en la principal avenida y en las horas pico, pues se hace un embotellamiento tremendo y hay lugares donde se reduce la vialidad a un solo carril. Bueno, es fácil enojarse, es fácil caer en ira. Entonces, si uno no está maduro en la fe, pues obviamente que vas a ir peleándote con el automovilista de al lado. Cuando pues ya existe una madurez en la fe, pues vas a tener paciencia y no vas a caer en ira, por ejemplo, porque no eres libre de caer en ira. Dios no te dio esa libertad. Ese es parte de tu naturaleza como ser humano, al que aún no has renunciado, que aún no ha muerto en ti, y Dios pues está obrando en tu vida a través, generando estos frutos del Espíritu para poder hacer esa transformación. Dios nos transforma, el Espíritu de Dios tiene ese poder de que nos transforma a través de su palabra, a través de la oración, a través de esa relación cercana con Él, en nuevas personas, en personas que tienen madurez espiritual, precisamente para que se note este cambio en nuestras vidas y no malentendamos pues la libertad que nos dio Jesucristo. Jesucristo nos derrotó al pecado, nos liberó del poder del pecado. La palabra poder significa la capacidad de que otros hagan lo que yo quiero. Es decir, cuando estamos bajo el poder del pecado, bajo el poder de la carne, bajo el poder de las obras de la carne, somos esclavos de la carne, la que hacemos lo que la carne quiere. Todo esto que nos enumeró Pablo: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Bueno, pues se manifiestan, simple y sencillamente se manifiestan en nosotros porque son parte de nuestra naturaleza, pero también estamos supeditados a ellos, nos dominan, nos están dominando. Dios lo que nos dio precisamente como parte de esta libertad, desarrolla en nosotros los frutos del Espíritu, nos da, entre otras cosas, pues paciencia para no caer en ira, autodominio para no caer en la tentación de continuar haciendo las mismas cosas, porque hermanos, ¿qué caso tiene ser libres para volver a ser esclavos de lo mismo? Es hasta incongruente que esto pues alguna persona pudiera verlo así. Yo te invito a que reflexionemos. Si tú aún no conoces el Evangelio del Señor Jesucristo, pero estás atrapado en estas obras de la carne, en tu propia naturaleza, que te ha llevado a ser muy iracundo, a causarle daño a otras personas o a ti mismo por tu manera de afrontar los problemas, por alcoholismo, por drogadicción, por cualquier problemas de celos,
cualquier otro problema de esto, pues que vengas a los pies del Señor Jesucristo. Él, como dice su palabra, pues es bueno y nos perdona nuestros pecados, y comenzamos una relación con Él en la que Él es quien nos ayuda, Él es quien nos salva, incluso de nosotros mismos. Acompáñame a orar, hermano. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, mi Dios, de tener una Biblia en tus manos, de conocer tu palabra, de ir conociendo tu palabra e irnos dando cuenta, Señor, de que todas esas cosas que nos agradaban, Señor, pues son cosas que muchas veces, o en la mayor parte, nos hacen daño y dañan a otras personas, Señor, y que tú no moriste en esa cruz en vano, Señor. Tú moriste en la cruz para darnos libertad, para que el pecado no nos domine, para que nuestra carne no nos domine, Señor, sino que tú, a través de tu Santo Espíritu, hagas una obra transformadora en nuestras vidas y nos conviertas en nuevas personas. Señor, sabemos que no va a ser un cambio mágico, que no es un cambio instantáneo, Señor, sino que tú, mi Dios, con todo tu amor, vas trabajando en nosotros a través de tu Santo Espíritu, y nos vas trabajando y vas transformando poco a poco hasta completar tu obra, Señor. Pero eso sí es seguro, mi Dios, tú comienzas, tú terminas lo que comienza, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por hoy es todo, amigos. Nos vemos mañana.